Santo es el Rey. Mi alma te alaba, Señor. Tú eres digno, Padre de los cielos. Con esto para en tu iglesia. ¿Sabes qué? En un momento me preguntaba, quizás la iglesia a veces es un lugar de tránsito, cuando en realidad debía ser un lugar donde los hombres se encuentren y al final se den cuenta en que encontraron un lugar en donde poder descansar. Pero a veces suele ser solamente un lugar de tránsito, donde las personas vienen, pasan, quizás reciben algo y vuelven y continúan con su nuevo camino. Y a veces, quizás las circunstancias propias del servicio interno de la iglesia, o si no del conjunto de esta sociedad. Sabes que esta es una sociedad. La sociedad en sí, quizás uno lo habrá explicado, entendido que es el conjunto de hombres que se conforma justamente de ello, como este lugar, una pequeña sociedad, quizás con un mismo propósito, un mismo fin. Sabes que quizás en un momento hemos conocido al Señor y hemos entrado aquí en este lugar, quizás hemos escuchado cosas que quizás no esperábamos, o si bien hemos visto actitudes que no esperábamos, las cuales nos hicieron pensar en un momento, nos hicieron recapacitar, y quizás nos preguntamos dentro de cada uno de nosotros, ¿este es el lugar que estaba buscando? ¿Será este lugar el que yo necesito? Muchas veces ciertamente quizás escucharemos, a veces las palabras inequívocas, palabras que quizás no son las adecuadas, las que quizás entran en el corazón de los hombres, quizás perturban esa paz que quizás vinieron a buscar, o quizás ven algo como algo negativo, como aquellos que quizás expresan de esta manera y quizás dirán, yo soy así de esta manera, yo soy así, pero verdaderamente nos sorprende cuando ciertamente lo escuchamos de hombres y mujeres que estuvieron caminando en la fe por mucho tiempo, cuando nosotros entendemos que venimos aquí por un cambio, venimos por el cambio que el Señor solamente puede hacer, ese cambio que quizás hemos tratado de hacer, de buscarlo por doquier, pero sin embargo hemos probado y nunca encontramos nada. Hasta el momento que quizás hemos escuchado un mensaje, hemos recibido así un mensaje en las calles, un panfleto, quizás un anuncio en las radios, los cuales quizás han convencido nuestras vidas, nuestro corazón de poder llegar aquí en este lugar y poder probar otra cosa quizás, algo que nunca he probado, quizás lo he experimentado a la distancia, nunca en mi propia carne, pero a veces eso es lo que cuesta a las personas, quizás de poder imaginar algo, pero en el momento que intentamos llegar lo encontramos que quizás no era lo que buscaban. A veces es el entorno de la iglesia, o muchas veces quizás sea el propio corazón de los hombres, esa negatividad de poder llegar y entrar, de poder buscar ese cambio, quizás es el temor al mismo cambio lo que le hace dudar. A veces al hombre le hace dudar el conjunto de opiniones en lo exterior. ¿De qué dirán de mí que entraré en ese lugar? Quizás los recuerdos te traen y vienen a tu memoria y te preguntarás, yo entraré en ese lugar donde en un momento me reía, me burlaba de aquellos que iban de trajecito, con sus polleras, aquellos que quizás incitaban para que hagan palabras dolientes, palabras inadecuadas. Pero quizás sea eso que a veces el hombre, antes de entrar, se pregunta. Pero ciertamente quizás sea el temor de poder cambiar, sea el poder de poder entrar, esa valentía que es desconocida a nosotros. Quizás el hombre conoce al valiente por el arrojo, por la actitud, por saber enfrentar las adversidades, por saber enfrentar el peligro, porque estamos acostumbrados a que una acción tiene su consecuencia y que todas las cosas que hagamos en el momento tienen su consecuencia. De modo que la acción siempre está. Saber responder al enojo, saber responder quizás a los insultos, a la violencia. En un momento se entendía por ahí, a veces los filósofos y aquellos que buscan la paz, una paz que no es la paz, la que quizás nosotros encontramos en un momento. Ellos creen que la violencia trae violencia. Ciertamente la violencia es la respuesta de la violencia, la de la ignorancia, de la no entender quizás los principios fundamentales de lo que es una sociedad. Pareciera es común a veces que la violencia tiene que estar dentro de nosotros, que los pleitos sean naturalizados,
Pero ciertamente en principio de esas escrituras que no fue así. En un momento estaba el Señor con sus discípulos, pero aún a su vez había de aquellos que malentendían las escrituras, o quizás simplemente se negaban a aceptar ese cambio en sus vidas, los cuales le hacían preguntas capciosas al Señor y le preguntaban siempre, queriendo tentarle en toda situación. En un momento le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer? Si hemos encontrado una persona, una mujer, en pleno acto de adulterio. ¿Está bien el divorcio? ¿Está bien divorciarme, repudiar a la mujer? El Señor le dijo que Moisés ciertamente había dado este lugar a su congregación, al pueblo, pero ciertamente fue por la dureza del corazón, por no buscar la reconciliación, por no poder buscar verdaderamente en los principios. Porque el Señor le dijo, mandó Moisés a repudiarla, darle carta de divorcio. Si no consienten en vivir más, están juntos. Pero ciertamente la respuesta es esa. Si su corazón es duro, imposibilitado de poder perdonar. Y ciertamente, quizás pensaré en la respuesta que sí, es mejor repudiar que antes que lastimar a una persona. Dejarla ahí, si tú sabes que tu corazón está totalmente duro. Pero al principio no fue así. Al principio no era que las debías quitar, pero sin embargo fue por la dureza del corazón de ustedes, por no entender los principios básicos de las Escrituras, los principios básicos de lo que Dios quería para cada uno de ustedes. Por eso fue esa carta de divorcio. ¿Sabes que a veces uno intenta comprender la actitud de los hombres y siempre busca respuestas? Sabemos que toda situación, desenlace, siempre tiene un principio, una situación, algo que lo inicia. Como fue en un momento que estaban los discípulos, el Señor les enseñaba. Pero la preocupación quizás de ellos no era algo que el Señor tal vez no quería enseñar. Si bien las Escrituras nos enseñan que el Señor vino a reconciliar a los hombres con Dios, a que se puedan volver a unir como era antes en el principio, que tuviesen esa comunión, que el corazón del hombre sea limpio, una vez más, a través del mensaje, a través del tiempo, poder ir limpiando el corazón, permitiendo siempre que el Señor vaya moldando a todos. Por eso dio el Señor las enseñanzas, y entendemos que en el Señor somos nueva criatura, porque esta es nuestra regeneración, en la cual somos revestidos de un nuevo hombre, y hemos dejado el viejo hombre, el hombre que estaba viciado con los deleites de la carne, con todas las cosas del mundo. El mundo quizás representa lo que no consiste en lo espiritual, lo que no acompaña a lo espiritual. Eso es el mundo. Quizás alguien de aquí por primera vez no lo entienda, pero está el mundo espiritual, está el mundo que conocemos. El Señor le decía a sus discípulos que en un momento el Señor oraba y decía al Señor, no he perdido a ninguno de los que tú me diste, porque son tuyos y tú me los has dado, para que los guarden, para que los cuiden, y ciertamente para instruirlos aquí en este lugar, para que en un momento ellos sepan caminar y sepan que tienen una comunión contigo. Yo oro por ellos. No oro y no te pido para que tú los quites del mundo. Pero ya que están en el mundo, tú cuídalos del mundo. No son del mundo, pero están en el mundo. Están aquí, compartiendo las mismas vivencias de los hombres comunes, sufriendo las mismas consecuencias. Los tiempos son cambiantes, en un momento hay riqueza, en un momento hay pobreza, y en todo momento, siempre las situaciones cambiantes están. Yo te pido que tú lo guardes de todas estas cosas, para que ellos no sean partícipes de lo que hacen el mal, de lo que caminan limpiamente. De eso debes guardarlo, Señor, para que ellos siempre estén delante de ti, para que ellos puedan guardar, darle las herramientas para que ellos puedan guardar su santidad, para que en todo este largo tiempo aquí en este lugar se encuentre verdaderamente contigo. ¿Cuántas son las oraciones quizás similares a estas? En las que nos preguntamos, ¿quién es el Señor Jesús? Aquel que vivió hace 2000 de años. Pero ciertamente las Escrituras cuentan y enseñan. Señor, no oro solamente por ellos, sino que también oro para que los que van a creer a través de ellos, por ellos también oro. De modo que esta oración que hoy hice en este momento, hasta este tiempo perdura
Y entiendo que aún el Señor Jesús oró por mí, oró por ti, oró por todas las circunstancias que tú estás pasando en este momento. Como un momento le dijo a los discípulos: Señor, yo te ruego por ellos. Están en el mundo, están aquí transitando estas consecuencias, estos dolores, estas situaciones, pero oro para que tú los guardes, Señor. Son las palabras de Jesús, son los deseos de Él expresados en una palabra que perduraron por siempre hasta este tiempo. Pero ciertamente, esa relación que el hombre debe tener con Dios era lo principal que debía mantener el hombre, de tener esa reconciliación con Dios, de no estar más enemistado con Dios, por lo cual nos deja muchas enseñanzas. Pero sin embargo, aún así las Escrituras hablan hasta este tiempo, como hablaba aquí en este lugar, las enseñanzas de Jesús. En un momento el Señor anunciaba su muerte, mostrándole cómo iba a ser, cómo va a ser verdaderamente la obra de Él, para que en un momento ellos entiendan. El camino de ellos continuaba. Quizás físicamente el Señor no estaría acá, pero ciertamente le había dejado las herramientas necesarias para que ellos continúen con esa reconciliación. Dice la Escritura un momento que también el Señor les habla y les explica a cada uno de ellos el pago de los impuestos, cómo deberían cumplir con los requisitos en el mundo. Y uno dirá: pero no somos del mundo. Ciertamente estamos aquí. De modo que, aunque estamos aquí, lo exterior no compatibiliza con nosotros, pero sí debemos cumplir con las leyes que no vayan contrarias a la moral de Dios. En un momento dice las Escrituras que entre todas estas enseñanzas, pero los discípulos por ahí estaban preguntándose, queriendo saber quién es el mayor de entre todos los que estamos aquí y que seguimos. Cuando las preocupaciones quizás no eran esas, sino de mantenerse en el Señor, de mantenerse en la fidelidad de Dios y comprender todas las enseñanzas, las palabras. Pero quizás el querer introducirse en estas consultas, en las preguntas, enfocan quizás lo menos importante en estos momentos. ¿Quién es el mayor? Pero aún el Señor le enseña de todas las cosas que vieron hasta hoy, de cómo yo le enseño a tener misericordia, de cómo yo le enseño a ustedes cómo deben comportarse en el mundo. Pero aún así entiendo que estas preguntas que le hacen al Señor, el Señor le dice: ¿quién es el mayor? En aquel tiempo sus discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en el medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué comparación? Cuando ellos mismos se preguntaban, y uno preguntará: este niño que recién quizás no entiende ni siquiera el mensaje del Señor, pero este es el mayor, el que no entiende nada, el que recién viene y que recién está comenzando su vida. Sin embargo, nosotros los discípulos nos dejamos todo, dejamos nuestras riquezas, nuestras profesiones, y empezamos a seguir. Que ahora entró en las mentes de cada uno de ellos. Pero el Señor dice: estas son quizás ocasiones de caer, pero también para que la tengan en cuenta. ¿De quién es el mayor? ¿Quién es el mayor ciertamente? Y cualquier que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, ahí del mundo, por los tropiezos. Porque es necesario que venga el tropiezo, pero hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Quién es el mayor? Estas son las impurezas que entran en el hombre a través del tiempo, a través
y la vida. Porque Él dice, seáis como niños, ser inocente como niños. El Señor en un momento quizás tomaba al recién nacido y decía que en el 8º día de nacido debía ser entregado al sacerdote, con lo cual se entendía que era el varón que abría matriz y se lo guardaba para el Señor. Un bebé impuro, sin maldad, sin absolutamente nada, sin conciencia de maldad, limpio y puro. Pero fíjate en este tiempo decirle y poner el ejemplo en estos tiempos un niño, en el cual vive en esta sociedad, en los cuales los grandes, nosotros somos ejemplos de las cosas que ellos hacen. Y tú podrás notar a la diferencia de esos tiempos ahora, que generalmente ha sido inculcado la maldad del hombre sobre los niños, su conducta, niños que quizás están en las calles jugando con un arma de juguete, insultan a la policía, arroja piedras, tiene por costumbre a modo similar a la jerga a las cuales se la han implantado en este tiempo. Y nosotros quizás quisiéramos decir, sí Señor, entiendo que deben ser como niños, pero niños no como estos, los que han adoptado las costumbres del mundo. Pero ¿cuál era la responsabilidad? A veces se entiende que el hombre es el que conduce a los niños hacia una conducta diferente, que le debe enseñar los principios fundamentales, las herramientas necesarias para que ellos estén fuertes, para que ellos tengan dirección. Es como dar a un niño hoy, en este tiempo está en una brújula en la cual te va a direccionar. ¿Sí? Y las bendiciones están para aquel lado, la vida del hombre correcta está para allá, la que marca al norte. Y si tú te vas al sur, verás que es todo lo opuesto. Y es necesario que tú tengas esto, que la brújula. Y tienes que apuntar allí, donde dice esta letra, esta N, es aquel lugar donde tú debes ir. Es darle las herramientas para que ellos sepan a dónde deben caminar. Sean como niños, dice el Señor. Estamos hablando de un tiempo en el cual las cosas son diferentes, donde los juegos de hoy no eran ese tiempo, donde las mentes de los niños no eran contaminados con la televisión, con las propagandas, con las conversaciones que hoy vivimos, que hoy vemos, escuchamos. Todo lo que es pervertido, no importa el horario, siempre está. En un momento hay una persona que estaba postulándose para un cargo político, las cuales hizo su propaganda, presentó sus proyectos. Los días previos a los comicios, donde cada uno hacía su presentación final, cada uno hacía una propaganda y presentaba los proyectos y su firmeza, sus convicciones. Pero esta mujer ciertamente hizo un video bailando ropa interior en el medio de la Plaza de Constitución. Quizás muchos lo hemos visto. Una persona sin integridad, una persona totalmente pervertida, hablando de promesas, de situaciones de la sociedad, pero ciertamente en el final, en tiempo, se ve lo que verdaderamente estaba en el corazón, la perversidad, la que contamina las mentes, la que le da un mensaje falso a los hombres, una esperanza a corto plazo, que solamente fueron palabras. Dice las Escrituras que el Señor trae a este niño en el medio y dice, deben ser como Él. Porque ciertamente el Señor le hablaba del interior de este jovencito, de lo que tenía dentro del corazón. La que no estaba preocupada por las situaciones del tiempo, en la actualidad, la que no había pervertido su corazón, la que todavía se lo podía conducir y cuidar, en la cual no había maldad. Y uno entenderá quizás como niño. ¿Quién es como niño? Y aquel que se enoja y en los 2 minutos sigue como si nada hubiese pasado. Aquel que tiene contienda en este momento y quizás pasan esos 2 minutos y ya está como si nada. Como que entiende qué es más importante. ¿Qué es más importante en esta edad para mí? Si tener contienda con el niño que me lastimó, me hizo enojar. O ciertamente lo importante para nosotros a esta edad es jugar, divertirnos, entender que cada uno nos necesitamos en estos momentos. Ciertamente esta es la enseñanza del Señor, de que el hombre entienda qué es más importante, si el odio, el pleito o algo que generalmente nos tiene que unir, algo que tiene que mantenernos juntos,
sin importar las situaciones, los problemas que estemos pasando, las diferencias, las discusiones recientes, los pleitos, las diferentes ideas que cada uno tenemos, pero ciertamente en el medio de todas estas cosas hay algo más importante. Hay algo que es más importante que nos une y debemos enfocarnos en eso. ¿Y quién es verdaderamente el que es mayor entre todos? Sino que se mantiene tal y cual, como el Señor los transformó desde el momento que lo conoció, desde el momento que el Señor le abrió su corazón y le habló. Ese quizás sea el mayor. Pero el Señor le dice, este es el mayor, el que no ha entrado impureza en su corazón, el que aún se mantiene y que sabe que es lo más importante, que hay algo que me une, hay algo que une a la iglesia, hay algo que une al hombre que entra aquí en este lugar, quizás por primera vez. Hoy habrá algo que te una para siempre, pero no es el entorno de aquí, de esta sociedad, sino del mensaje del Dios que te habla hoy en este corazón. El que hoy te dice que abras tu corazón y que permita ese cambio que el Señor quiere hacer en ti. Ciertamente dice la Escritura que el Señor le da estas enseñanzas y le hablaba por parábola, le hablaba de la oveja perdida, y el Señor entonces empieza a hablarle en el mismo contexto, pero sin embargo cambia la dirección de la parábola y le dice, el título de justamente de esto dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Entendemos una vez más cuál es el propósito de Dios para nosotros, sino de tener la reconciliación en todo momento en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeres, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres, a ellos. Si no oyeres, a ellos. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo aquel que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo aquel que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Ciertamente, enemistado, en desacuerdo, ¿qué le podéis pedir al Padre? ¿Qué les podéis pedir en este momento para tu hogar? Cuando hay una enemistad en sí, en tu corazón, quizás sea una dureza, quizás el desencuentro, el desentendimiento, es lo que te mantiene distanciado de lo que has venido a buscar hoy aquí, lo que has venido a buscar por siempre en el Señor. Pero el Señor habla del perdón. El Señor está hablando a su pueblo, manténgase como en el principio. Manténgase de la misma manera que en el momento han llegado. Manténgase de la misma manera que vieron los resultados que buscaron en el momento. Pero no permita que el tiempo vaya alejando luego de esa gracia, de ese cambio que debe haber en cada uno de ustedes. Los pleitos son por doquier. Donde quiera que vaya habrá una contienda, un error, un problema. Pero ciertamente aún así el Señor quiere que seas como niño, que te mantengas igual como en el principio. En el momento que el Señor creó al hombre, como dio el ejemplo de este varoncito, de este niño, sean como él. Y si hubiera algo verdaderamente que estés de tarea, arráncalo. No es textualmente, sino es por parábola. No te dice el Señor, córtate la mano, literalmente, pero sí corta aquello que tiene una maña, lo que te impide verdaderamente, lo que te des de tropiezo. Si tu ojo te es de caer, quizás debas cortar con eso, lo que no debes mirar, lo que no debes tocar, las manos, a dónde no tienes que ir, los pies. Quizás ese es el lugar que debas cortar hoy, lo que no te permite mantenerte hoy, aquí, en la presencia de Dios. Dice la Escritura así, y te invito a que me acompañes en este momento, en el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Y dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esta es la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, santo nuestro Rey. Le damos te alaba, Señor. Santo nuestro Dios. Ciertamente, quizá entendemos las Escrituras en este momento. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro aquí? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Quizás mi esfuerzo es limitado, 7 veces. Pero ciertamente, aquellos judíos, aquellos quizás que entendían que el perdonar 7 veces era la perfección. Y aún quizás algunos más conocedores dijeron, aún aquel momento, la vez que había dicho, si vengase a Caín, aquel que transgredió en un momento, aquel que tocare a la vez será vengado 7 veces. Lo cual no había reconciliación, sino que era venganza. Quizás Pedro quería hacer entender, yo busco la perfección, y entiendo que si yo lo hago 7 veces, como tienen por costumbre los judíos, lo que conocen, quizás sea la respuesta en la que está buscando el Señor. Entender que 7 veces puedo perdonar es la perfección, y quizás después de eso, quizás no me convenga perdonar y hacer lo que corresponde. Pero ciertamente la interpretación del hombre es así. Quizás sea la ley del menos esfuerzo. Quizás el esfuerzo es procurar hasta llegar hasta un punto a la que estaba por común por todos lados. Pero el Señor le dice, no es 7 veces, sino 70 veces 7. Y lo que el Señor busca es que el hombre entienda cuál es la perfección verdadera. No esta en la que un hombre dijo, yo maldeciré la tierra, maldeciré a aquel que me vengase 7 veces. 7 veces será vengado. Pero ciertamente no es así. Lo que se busca en realidad, el Señor lo que le quiere decir a ellos. Porque aún así el Señor le habla después por parábola y le explica. Y dice, por cuál el reino de los cielos es así, de esta manera. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le aguaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se estremecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, parafraseo, entonces el Señor, aquel Señor al que le pidió cuenta al siervo, llamándole, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me robaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Debéis perdonar. Debéis perdonar como vuestro Padre que está en el cielo has perdonado. Esto es lo que dice el Señor. Pero sin embargo, aún se busca fundamento para entender. Dice las Escrituras que el Señor, en un momento, cuando daba la ley, le decía a aquellos que era la promesa, para un momento ustedes que tomen la posesión de esta tierra, en la cual le va a hacer bendición en un momento. De ahí separarán 3 lugares, 3 tierras, que estarán apartados de ustedes, a distancia. ¿Para qué? Para que aquel homicida
para que el que matase a alguien tenga una oportunidad de vivir. Que no se le matase aquí por la muerte de alguien. Dice la Escritura en los mandamientos: no matarás. Y uno entenderá a veces: no matarás. Tendremos en cuenta como quizás el Código Penal tipifica las cosas, pone una ley de forma, una ley de fondo y una ley de forma, de cómo se debe cumplir la ley, de cómo se hace para cumplir aquello que está tipificado, cuál es la forma de hacerla, las cuales quizás si alguno pone la atención solamente en el no matarás, el que matare será y cumplirá una condena de 5 a 20 años, 25. Pero si estudia ciertamente qué es lo que llevó a aquella muerte. Y después viene el juzgamiento, viene la condena. Dice las Escrituras que el Señor aún hablaba a los discípulos y le explicaba y le querías entender ciertamente los actos, la ira de los hombres. La ira de los hombres que quizás no permite ese perdón, que no permiten recapacitar, que no les permite rever la situación, que no les permite ver ciertamente lo que es más importante. Si bien es un ejemplo, es una enseñanza para aquellos que quizás han cometido el peor error de sus vidas, la que quizás dicen: no tengo esperanza, sino que me depende hoy la muerte, porque no hallo el perdón. Quizás sea difícil el perdonar a alguien, o quizás aún más difícil el perdonarte a ti mismo, por los errores que quizás has cometido, porque has visto dentro de tus ojos, delante de ti, las pérdidas de tus acciones, lo que te han distanciado de todo lo que quizás en este momento quería. Pero el Señor demuestra y te da esperanza. Hoy quiere enseñarte verdaderamente que hay un lugar que pareciera simplemente que es para el condenado, el que ha perdido, el que ha matado los sueños. Pero el Señor va a rever, el Señor va a mirar cuál es lo más importante de la situación. ¿Qué es más importante para esos niños? El pleito, la pelea, o lo que en común buscaban. ¿Qué es lo que es más importante en Dios hoy en este momento? Es ciertamente condenarte, juzgarte o darte las herramientas para que tú puedas volver. Dice que estaba explícitamente escrito la ley entre los judíos, que le decía a todos aquellos, y dice de esta manera la Escritura. Dice así: el homicida que saliere fuera de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no le será culpable por ello. Hay un tiempo en el cual tendrás que cumplir, distanciado, pero no va a ser a tu criterio, no va a ser de la forma que tú quieres. Dice la Escritura que un momento el Señor le decía a los discípulos: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ciertamente el Señor no está hablando en sí de la acción de matar, porque lo que se juzga es la intencionalidad. Aquí en este mismo lugar, donde el Señor estaba dando las leyes, haciendo entender al pueblo. Fíjate lo que dice el Señor: cuando Jehová tu Dios haga las naciones, destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú la heredes, y habiten en sus ciudades y en sus casas. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra de Jehová tu Dios, te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida. Y allí vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo
y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. No importa quizás el accidente, está hablando de un accidente. Hoy se entiende quizás no matarás, pero estas son las clasificaciones del no matarás. El que matare con intencionalidad irremisiblemente morirá. Pero hoy no se entiende así. Hoy el que matare alevosamente, aquel que lo hiciere con intencionalidad, aquel que peca con intencionalidad, sabe que morirá. Aquel que sabe haciendo lo bueno y no lo hace, sabe que morirá. Porque les cuenta que es pecado. Y esto es lo que enseñan las Escrituras. Aquel que pecare voluntariamente, ciertamente morirá. Pero aquel que pecare erróneamente, sin intención, este ciertamente tiene un tiempo, tiene un lugar para restaurarse, para poder volver otra vez a la misma ciudad de donde salió. Esta es la promesa en la que el Señor quiere que el hombre entienda. Los que se refugian en el Señor, pecando por error, los que cometieron errores, los que se equivocaron en sus vidas, tienen una oportunidad en sus vidas de poder volver del lugar que en momentos se han alejado, de lo que sus hechos, por no conocer. Pero ciertamente el Señor hoy te dice, ten fe en mí, para que tú puedas volver a este mismo lugar. Puede las Escrituras explicar y nos dice, aún de esta manera, esa ciudad será para aquel homicida, para aquel que pecó erróneamente y se equivocó, aquel que hirió erróneamente, esté un tiempo y pueda volver. Pero esta tierra no solamente es una tierra, sino que es una tierra de esperanza para aquel que se equivocó, para aquel que erró, para aquel que ciertamente entiende que se equivocó, que no era su intencionalidad. No era intención del drogadicto, del asesino, perder el hogar, la familia. No era la intención de aquel que quizás en un momento estaba atado a los pacos. Sabe que el paco ciertamente te quita totalmente la visión, la orientación, la sensibilidad. Que aún confunde ciertamente cuando le dice a aquel que te quiere robar, dame la billetera, dame la billetera. Cuando le estás por dar la billetera se asustan y quizás te matan. Porque pierde totalmente la percepción. Hoy quizás la sociedad condena a aquellos que están despojados de esto. Pero ciertamente en el camino transcurrido hoy entendemos la gente que hoy está entre los pasillos de las villas, de esos lugares alejados en este momento. Y quizás todo el mundo lo juzga, todo lo juzga. En un momento hablaba con una persona que ciertamente entró a la cárcel, tuvo su tiempo, pero aún este tiempo tiene en su corazón ese juzgamiento. No solamente de la sociedad, sino que en los momentos que quizás en las discusiones dentro de su hogar se acuerdan, tú lo dejaste. ¿Dónde estabas tú cuando éramos niños? Cuando ciertamente quizás les reclaman justamente esas cosas, las que van endureciendo, doliendo el corazón, y ciertamente en un momento uno llega hasta el punto de decirle, no hallo el perdón aquí, no hallo el perdón en mí mismo, ni siquiera yo puedo perdonarme por estas cosas. Pero ciertamente el Señor, aún esas vidas, aquellas personas que están al distanciado de la gracia de Dios, les da esa oportunidad de poder llegar ahí en ese lugar, esa tierra dividida, una tierra apartada de todas las bendiciones, pero apartada. El tiempo que el hombre transcurre, dice las Escrituras, que esa condena dura hasta que el sumo sacerdote ese tiempo muera, hasta que el tiempo que ese sumo sacerdote perdure. Hasta ese tiempo dura esa condena. Qué casualidad la condena que hay. ¿Qué entenderá? ¿Qué es lo que te ha dado vida hasta este tiempo en tus errores, en las peores cosas que has cometido? ¿Cómo has llegado a este tiempo aquí, a entrar aquí en este lugar? ¿Cómo has sido restaurado de todos tus errores? Ciertamente dice que hasta el tiempo que el sumo sacerdote muera. Hay un sumo sacerdote que murió por ti. Hay un sumo sacerdote que ciertamente ha dejado las cosas
preparada, la tierra dividida, la que en el momento, dice la Escritura, fueron manchadas por el primer asesinato, Caín, derramando la sangre en la cual el Señor dice, maldita será por ti la tierra, por esa sangre que has derramado. Ha quedado maldita. Pero ciertamente el Señor nos enseña que hay un tiempo en el cual viene alguien en la cual te dice, todo este tiempo has estado con tu condena, has estado soportando la separación, has estado soportando el distanciamiento con tus hijos por los vicios, por las drogas, por la mala vida, por los pleitos, por la falta de perdón dentro de tu hogar. Pero ciertamente hasta este tiempo ha durado, porque en un momento murió aquel sacerdote que te dio vida, que permitió que entres al lugar santísimo, ha muerto por ti. Ha muerto para que tú tengas hoy, aquí en este lugar, vida, y la tengas en abundancia. Aleluya. Santo nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo nuestro Rey. Ciertamente el mundo estaba enemistado de Dios. Estaba separado. Pero el Señor aún nos enseña que ahí el perdón está. Aún como te dice el Señor, en un momento te dice, perdona para que seas perdonado. Ya viene el trabajo del hombre. Eres capaz de perdonar y hallar el perdón que estás buscando, el perdón que tú necesitas en estos momentos. O ciertamente serás como en el principio, como Caín. Dice Caín que en un momento Caín fue y mató al hermano, la cual el Señor lo reprendió, le dijo, maldita será la tierra por ti, la tierra está manchada de sangre por tus actos. Maldita será y tú estarás errante, y la tierra que tú trabajes, el esfuerzo que tú hagas no te devolverá la fuerza que necesitas. Este era el mandato del Señor, el castigo y la represión del Señor sobre Caín. En aquel momento le dijo, Caín, tu semblante ha caído, el pecado está a la puerta, pero enseñoreate tú. Si no, el pecado se enseñoreará de ti. Es conforme lo que tengas en tu corazón. Si hay perdón, hay enemistad, o ciertamente has podido hallar algo que es más importante que el pleito, la separación, los pleitos aquí, la división que puede haber. Hay algo más importante aquí, de que quizás hoy te hagas pensar, debo dejar a la iglesia porque escucho a aquel que dice, no, yo soy así de esta manera. Y ves que vas lastimando a los hermanos, que va hiriendo, donde va y va hiriendo a alguien. Esto es justificativo para que tú dejes ciertamente este lugar. Es justificativo para que ciertamente permitas que en tu corazón esté esa raíz de amargura y no te permita hallar la gracia. Echa mano de la vida eterna, dice la Escritura. Pon las cosas más importantes delante de ti. Dice que Caín pecó contra su hermano, pero ciertamente este varón se puso él mismo la condena sobre sus lomos, en su corazón. Ciertamente mi castigo es grande, dice el Señor. Y aquí me mandas errante sobre la tierra y me quitas de tu presencia. Me voy de tu presencia, dice la Escritura. Que le dijo Caín al Señor. Pero ciertamente el Señor no le decía así de esta manera. Más bien le dijo el Señor, la tierra es maldita. ¿Acaso el Señor iba a maldecir al hombre? Iba a maldecir al hombre para que el hombre muriera. Que aún así, en su misericordia, en su naturaleza, haya perdón todavía para el hombre. Que aún el castigo no iba a ser para Caín, sino el castigo era para la tierra. Prefiero lastimar algo inanimado, algo que quizás no responda y no se duela, que lastimarte a ti en este momento, quizás te reprenda, te sientas herido y te aparte de mi presencia. Iré por lo que menos es doliente para ti. Lastimaré la tierra solamente, la maldeciré, para que tú vivas. Pero sin embargo dice que Caín, resentido por esto quizás, por el dolor que sentía o simplemente por no aceptar esa represión. Dice la Escritura que salió Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, en el oriente del Edén. Pero antes de esto el Señor dice que le respondió, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Y esta es la señal que había en Caín, la que se repitió al principio.
El que decía que 7 veces perdonaré. Es lo que intenta romper, lo que tiene por costumbre, lo que el hombre entiende simplemente, sin que esto sea perfecto. Quizás sea perfecto, esto es lo que me conviene quizás. Pero ciertamente dice que el Señor le dijo, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando le abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, no Jehová, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió entonces Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que la hallare. Y salió Caín de la presencia de Dios. Salió Caín con su propio castigo. Quizá muchos han salido de la presencia de Dios, porque ciertamente estaba en su corazón. Quizás no hallaron el perdón, pero ellos mismos no se perdonan. Cuando el hombre rechaza el perdón, rechaza la gracia. Pero ciertamente el Señor le decía, lo que yo juzgo es la intencionalidad. Lo que yo juzgo ciertamente es el perdón. Porque fue dicho en el principio, no matarás y cualquiera que matare, culpable será de juicio. Pero yo digo, el Señor dice, yo digo y yo interpreto cuál es la ley verdadera, cómo es en verdad. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se maquine, cualquiera que piense en hacer el mal, no está el pecado en el error, sino de donde nace, de la intencionalidad de querer pecar. No es lo mismo pecar, practicar el pecado, que aquel que peca por error, aquel que en estos momentos es tan débil, sin tener las herramientas, aquel que no conocía al Señor, como aquel que hoy está en los pacos en estos momentos. Ciertamente no tiene las herramientas y desconoce. Un varón una vez se me paró de esta manera en el trabajo y venía y me contaba su vida. Este varón me decía ciertamente estas circunstancias similares. Desde niño, de los 9 años alejado del hogar, perdiendo a su familia, en la cual la abuela solamente lo cuidaba. Fíjate, una mujer anciana tratando de cuidar y conducir a su niño. A un niño el cual era rebelde, con el corazón dolido, sin conocer absolutamente las cosas que hoy quizás nosotros conocemos. Nosotros conocemos la misericordia de Dios. Conocemos su gracia, el perdón, conocemos todo. Pero ciertamente este varoncito no. De los niños, de pequeño empezó a drogarse, hasta caer en el paco, hasta hacer todas las peores aberraciones de su vida. Las peores cosas que quizás no se imaginó. En un momento este varón me decía, en un momento terminé en un reformatorio. Me escapaba, en un momento me agarraron y me llevaron a una aldea donde me deberían cuidar. Y ciertamente ahí en ese lugar donde tenía que ser quizás restaurado y preparado otra vez para la sociedad, ahí en el mismo lugar me han violado. En ese lugar me hicieron las aberraciones peores todavía de las que yo quizás estaba haciendo. Perdido en el paco, en las drogas. Y uno dirá, en los lugares de recuperación. Pero durante las noches la droga entra igual. La perversión entra igual. Todas esas cosas que conoció ahí. Y aún lo que se descubrió, debe entender que en un momento fue abusado. Y uno dirá que tenía 9 años, creció ahí adentro este varón. Entrando y saliendo de esos lugares reformatorios, autado en los pacos, en el paco. Y uno dirá, es peor que la cocaína el paco. Al hombre le cuesta dejar la cocaína, las drogas, pero imagínate el paco que ciertamente te calcome las neuronas, te hace dependiente en lo que tú ni siquiera no pienses ni siquiera en comer, que solamente consumir. Ese varón en un momento dice que resentido, con odio, y quería volver a vengarse, ya en su mayoría de edad. Dice que fue en un momento a entrar a ese lugar, en ese lugar donde estaba aquel varón, y entró directamente para matarlo. Cuando entró, dice que entró a la fuerza de tanto buscarlo, y dice que entró y solamente entró a un grupo de hermanos, de hombres juntos, unidos, estaban cantando, llorando. En ese momento dice que el corazón se estremeció. En ese momento dice que ahí escuchó un mensaje por primera vez.
En ese momento ese corazón fue transformado por la palabra, por el mensaje del Señor. Dejó totalmente los vicios, su vida fue restaurada. Aleluya. Halló el perdón en su corazón. Santo es nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Ahí en ese lugar donde quizás nadie lo ve, donde quizás uno no lo espera, pero ciertamente es su tiempo, donde Él estaba muerto, donde verdaderamente esa tierra que melodea, esa tierra de bendición preparada, en las cuales tú quizás estés preparado ahí. El Señor te esté preparando diciéndote: aquí te restaurarás, alejado de lo que has cometido, de los errores que has cometido. Pero ciertamente quizás hoy te estés distanciando en tu mente, en tu corazón, porque tú mismo no hayas ese perdón. Tú mismo eres el que no te perdona quizás. Pero acuérdate, perdona y seréis perdonados. Perdona. Ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con tu adversario. No seas rebelde a este llamado de Dios. No seas rebelde a este llamado a la reconciliación. Contigo, con Dios, con los hombres. Quizás en un momento te preguntabas, ¿cómo hacer? Porque ciertamente el hombre ha venido a la presencia de Dios, a entender que había un camino, el cual fue preparado y limpiado para todos los que han pecado, todos los homicidas que mataron sus sueños, que mataron los sueños de los demás, donde uno quizás le buscaba para derramar su sangre, para vengarse. Pero ciertamente aún la tierra esa es una tierra de protección, porque esto es lo que enseñan las Escrituras. Una tierra de condena. No, pero esa tierra separada, la creación le dice: sepárenme esta tierra. Porque ciertamente el homicida, aquel que está dolido, con ustedes no pueden estar, porque aún hay dureza en sus corazones. Donde aquí no te perdonan en ningún lado, ciertamente aquí tú hallarás lo que tú necesitas, el perdón que estás buscando. Y que si tú aceptas verdaderamente, si tú aceptas el error de tu camino, que todo este camino que es llanado y es preparado para que no sea largo, no tenga dificultades, y aún aquel que busca tu sangre, aquel que busca ahora pervertirte, dejar que no llegue a ese lugar, no te alcance, porque yo lo he limpiado, lo he allanado, para que tú llegues a esa calle, a esa tierra, ese lugar separado donde estás ahora, en la cual quizás el Señor te esté hablando en este momento, en la cual te quiere que te esté encontrando con esto. Ponete a cuenta con Él, ponete a cuenta con tu adversario, ponete a cuenta contigo mismo, sin importar cuál fuera el error, el pecado que has cometido, lo que te ha distanciado ahora de tus sueños, de lo que has preparado por tanto tiempo. Quizás el homicida fue a preparar y cortar leña para llevar a su hogar de la manera inadecuada. Aquel homicida fue y entró en los lugares donde ciertamente perdía las cosas que tenía que preparar. Como aquel varón en un momento hablaba y decía: me iba a los juegos, a los vicios, y ahí me iba después de trabajar. Pero ciertamente mi intención no era esa. Mi intención era llegar a mi casa, ver a mis hijos, traer algo nuevo, prosperar en la economía, abrazarlos, dormir con mi esposa, estar con mis hijos, antes de dormir ver una película. Pero ciertamente, cada vez que me volvía a los vicios. No podía contenerme de las ganas de beber, de tomar, de drogarme. Y cuando me quería dar cuenta pasaba días, 3 días, 4 días, y así era mi vida. Porque quizás fuera esto, quizás fue a cortar leña, fue a trabajar, fue a hacer algo, pero sucedió lo que no era su intención, algo que lo dominaba, el accidente, lo que lo llevó al error, a cometer el pecado, donde quizás no haya el perdón, pero el Señor te ha llevado a un lugar nuevo de restitución, un lugar donde tú puedas encontrarte ciertamente cuál es tu intención con tu hogar, cuál es tu intención con tu casa, con tus hijos, con tu esposa, cuál es tu intención verdaderamente. Ahí te lleva a encontrarte y que pelees nuevamente por eso. Que insista porque ciertamente has venido quizás acá porque ahí esa tierra donde tengo que ir, donde yo sé que está preparado en mi restaurante, pero debes permanecer aquí y sepa que hay uno que murió. El tiempo transcurrió hasta este tiempo, hasta que tú permitas que el Señor entre en tu corazón, verdaderamente entre en tu corazón. Ciertamente, si tú crees, el Señor murió por ti. El sumo sacerdote murió por ti. El único, el verdadero linaje de Melquisedec, el que desde el tiempo ha preparado todas las cosas,
Desde el momento que sucedió la enemistad del hombre con Dios, desde ese momento ese camino fue preparado constantemente para este tiempo, para que tú lo conozcas, para que tú en este momento puedas decir, he cometido de error, he pecado ciertamente, pero tú sabes que ese es el pecado que te tiene enemistado, el pecado que te tiene separado de la gracia de Dios. Pero ciertamente hoy el Señor te da la reconciliación de recibir a Cristo en tu vida una vez más, de que aceptes ciertamente hoy esa reconciliación en tu corazón, y no sea de palabras, sino que ciertamente tú le abras el corazón en verdad, que no seas rebelde como Caín, que no seas rebelde como aquel que se lo reprende y sale corriendo, y aún su dureza de corazón la hace maquinar y pensar que están todo en contra de él, como Caín. Ciertamente, Señor, me saca de tu presencia, y cualquiera me matará. Pero ¿dónde, en qué momento el Señor dijo eso? ¿En qué momento dijeron los hermanos, el pastor, vete de la iglesia, vete porque ya no tienes cabida aquí por tu error? No. Hay un buen pastor y un verdadero pastor, el que verdaderamente está delante de ti, que quiere guiarte, el que quiere ponerte ciertamente en la corrección, el que quiere hablarte el corazón y darte la esperanza para que tú conozcas ese lugar que estás buscando en este momento. Y si tú miras, si ustedes viene el pecado, si ciertamente hubiese pecado, porque el Señor dice que nos perdona de todo pecado. El Señor es el único que te puede limpiar en este momento. Es la que te habla en este momento en tu corazón y quiere llevarte justamente a esa tierra. En la tierra para que tú encuentres ese lugar. En un momento el Señor le hablaba a Juan por carta a sus discípulos y le decía, y le hablaba de lo que nos separaba del Señor. No hablaba de lo que quizás nos estamos volviendo a acostumbrar, que resistamos el pecado. Y hijito mío, yo le escribo ahora, le decía, para que no pequéis. Les muestro los errores que hay en el mundo para que ustedes no lo cometan. Estas son las cosas que te distancian. Estas son las cosas que hoy quizás están en tu corazón y tú hayas permitido que lo endurezca, que lo cierres y digas, aquel que está hablando quizás no me convenza, pero ciertamente que te puede convencer es el Señor que te dice, hijito mío, si hubieres pecado, abogado tenemos por el Padre, aquel es Jesucristo el justo, que te limpia de todo pecado, y que hoy intercedes por nosotros, aleluya, santo es nuestro Dios, mi alma te alaba, Señor, eres el único que puede limpiarte, es el único que ha dado la vida para que hoy encuentres ciertamente, como has dicho, escrito en la ley, muere sumo sacerdote y volverás. Si tú crees en ese sumo sacerdote, tú volverás. Volverás de donde saliste, del lugar que hoy quieres recuperar, porque es la promesa de Dios. Solo debes creer. Yo te invito a que te pongas de pie. Ciertamente, a veces, lo que le cuesta al hombre, ciertamente, las luchas, las peleas, están dentro de su corazón, están dentro de sus caracteres. Porque fíjate que a veces los golpes te endurecen, los pleitos te hacen enojar, pero son cosas propias del carácter, de cómo el mundo te golpea. Pero el Señor te hace llegar a conocer algo que es totalmente diferente, algo que ciertamente el Señor tiene en sus manos, una herramienta fundamental para ti, en la cual el mundo tú no lo has conocido y no lo has visto. Quizás el mundo trata de buscar la paz a su manera, de poder apaciguar las aguas, como se dice, a su manera. Pero si normalmente esas cosas lo van desgastando y cansando, procuran hacer las cosas a su manera, como este varón que en un momento estuvo recuperándose, jamás encontró la restauración en ese lugar. Pero ciertamente es el mensaje que va cambiando su vida. Es el mensaje que va permitiendo que vaya cambiando de a poco, dándoles las herramientas. Es un largo camino, pero limpio, liberado, en lo cual tú puedes transitar hasta ese lugar. Y también está limpio y despejado para que tú puedas volver. Porque así le decía el Señor, limpia ese camino, allánalo, prepáralo para aquel que cometió el error, pero que también sepa que puede volver. No debe quedarse distanciado de todas las cosas que trabajó, que intentó, que procuró llevar adelante. Yo te invito a que cierres tus ojos y que me acompañes en esta oración. Si es la primera vez que estés aquí en este lugar, o necesitas reconciliarte con Dios, que hagas esta oración conmigo. Y dice así: Señor Jesús,
Te recibo ahora como único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis errores y por todos mis pecados. Te pido que me ayudes a conocerte mejor, a ser hoy un hijo tuyo. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Digno eres, Padre.